Bienvenidos a tu canal favorito, Versículo Explicado. Jehová Dios Todopoderoso te bendiga grandemente. En este video te voy a explicar una de la mayor razón por las que muchas personas malintencionadas hacen dudar a los cristianos de la perfección del plan de Dios. Se trata de la esposa de Caín. Ponte cómodo y prepárate para un despertar espiritual y bien comenzamos. Lo primero que veremos es la primera mujer. En Génesis 3:20 leemos: y llamó a Adán el nombre de su mujer, Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. En otras palabras, todas las personas, excepto Adán, son descendientes de Eva. Ella fue la primera mujer. Eva fue hecha de la costilla de Adán. Génesis 2:21-24. Este fue un evento único. En el Nuevo Testamento, Jesús, Mateo 19:4-6, y Pablo, Efesios 5:31, citan este acontecimiento histórico y único como el fundamento para el matrimonio de un hombre y una mujer. También en Génesis 2:20 se menciona que cuando Adán miró a los animales, no encontró una pareja para él, era el único de su clase. Todo esto hace que sea obvio que había solo una mujer, la esposa de Adán, desde el principio. No podría haber una raza de mujeres. Así que, si los cristianos no pueden defender que todos los humanos, incluyendo la esposa de Caín, tienen su linaje conectado a Adán y Eva, ¿cómo pueden comprender y explicar el Evangelio? ¿Cómo pueden justificar el envío de misioneros a cada tribu y nación? Por consiguiente, cada cristiano necesita poder responder la pregunta concerniente a la esposa de Caín, para ilustrar que pueden defender el Evangelio y todo lo que enseña. Dicho esto, veamos, ¿quién era Caín? Caín fue el primer hijo de Adán y Eva, registrados en las Escrituras, Génesis 4:1. Él y sus hermanos, Abel, Génesis 4:2, Set, Génesis 4:25, fueron parte de la primera generación de hijos nacidos en esta tierra. Aunque estos tres hombres son mencionados específicamente, Adán y Eva tuvieron otros hijos. En Génesis 5:4 leemos una declaración que resume la vida de Adán y Eva. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, y engendró hijos e hijas. Durante su vida, Adán y Eva tuvieron muchos hijos e hijas. De hecho, el historiador judío Josefo escribió: el número de hijos de Adán, como dice la antigua tradición, fueron 33 hijos y 23 hijas. Las escrituras no mencionan cuántos hijos tuvieron Adán y Eva. Pero considerando su larga vida, Adán vivió 930 años, Génesis 5:5. Sería lógico sugerir que fueron muchos. Recuerda que a ellos se les ordenó: fructificad y multiplicaos, Génesis 1:28. Entonces, ¿quién era la esposa de Caín? Si nos acercamos a las escrituras, sin perjuicios personales u otras ideas extrabíblicas, entonces regresaríamos al principio. Cuando había solamente la primera generación, los hermanos tendrían que casarse con sus hermanas o de otra manera no habría más generaciones. No se nos dice cuando Caín se casó o muchos de los detalles de otros matrimonios e hijos, pero podemos decir con toda seguridad que la esposa de Caín era su hermana o una parienta cercana. Ahora analicemos algunas objeciones que usan estas personas mal intencionadas para hacer dudar la perfección del orden divino de Dios. Analicemos Caín y la tierra de Nod. Algunos afirman que el pasaje en Génesis 4:16-17 significa que Caín fue a la tierra de Nod y encontró ahí una esposa. Por tanto, ellos concluyen que debió haber existido otra raza de personas en la tierra, quienes no eran descendientes de Adán, de la cual provendría la esposa de Caín. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad, y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo, Enoc. De lo que ya examinamos anteriormente, está claro que todos los seres humanos, incluida la esposa de Caín, somos descendientes de Adán. Sin embargo, este último pasaje no dice que Caín fue a la tierra de Nod y encontró una esposa. Juan Calvino, comentando en estos versículos, declara: del contexto podemos entender que Caín, antes de que matara a su hermano, ya se había casado con una mujer. De otra manera, Moisés habría compartido alguna información respecto a su matrimonio. 11. Caín se casó antes de que fuera a la tierra de Nod. Él no encontró una esposa allá, sino que tuvo relaciones sexuales con su esposa allá. Veamos, ¿a quién le temía Caín? Génesis 4:14. Algunos sostienen que tuvo que haber multitudes de personas en la tierra, además de los descendientes de Adán y Eva, porque de otra manera Caín no hubiera estado temeroso de que alguien quisiera matarlo debido al asesinato de Abel. Génesis 4:14. En primer lugar, una razón por la que alguien quisiera causar daño a Caín por matar a su hermano
Abel sería si esa persona tendría una relación cercana a Abel. Segundo, Caín y Abel nacieron un tiempo antes de los acontecimientos de la muerte de Abel. Génesis 4:3 afirma: y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Note la frase andando el tiempo. Sabemos que Set nació cuando Adán tenía 130 años, Génesis 5:3, y Eva le veía como el reemplazante de Abel, Génesis 4:25. Por lo tanto, el periodo de tiempo entre el nacimiento de Caín y la muerte de Abel podría haber sido de 100 años o más, lo que habría dado el tiempo suficiente para que otros hijos de Adán y Eva se casaran y tuvieran hijos. Para el tiempo en que Abel fue matado, podría haber habido una considerable cantidad de descendientes de Adán y Eva, involucrando a muchas generaciones. Ahora veamos, ¿de dónde vino la tecnología? Algunos alegan que para que Caín fuera a la tierra de Nod y edificara una ciudad, tendría que haber contado con la gran tecnología, que ya habría disponible en esa tierra, presumiblemente desarrollado por otras razas. Los descendientes de Adán y Eva fueron personas muy inteligentes. Se menciona que Jubal hizo instrumentos musicales, tales como el arpa y la flauta, Génesis 4:21, y Tubal-Caín trabajó con bronce y hierro, Génesis 4:22. Debido al intenso adoctrinamiento evolucionista, muchas personas hoy tienen la idea de que su generación es la más avanzada, como nunca antes existió en este planeta. Solo porque tenemos aviones y computadoras, no significa que somos los más inteligentes o avanzados. Esta tecnología moderna es realmente un resultado de la acumulación de conocimiento. Debemos recordar que nuestros cerebros han sufrido 6.000 años desde Adán de la maldición. En gran medida hemos sufrido degeneración comparado a las personas de muchas generaciones atrás. Puede que no seamos tan inteligentes o creativos como los hijos de Adán y Eva. Las Escrituras nos dan una vislumbre de lo que parece ser tecnología, avanzada desde el principio. Caín tuvo el conocimiento y talento para saber cómo edificar una ciudad. Analicemos la ley de Dios. Muchas personas inmediatamente rechazan la conclusión de que los hijos e hijas de Adán y Eva se casaron, apelando a la ley que prohibía el matrimonio entre hermanos y hermanas. Algunos dirían que no deberías casarte con un pariente. En realidad, si no te casaras con un pariente, no te casarías con un ser humano. Una esposa está emparentada con su esposo, incluso antes de casarse, debido a que todas las personas son descendientes de Adán y Eva. Todos tenemos la misma sangre. Esta ley que prohibía el matrimonio entre parientes cercanos no fue dada sino hasta el tiempo de Moisés. Levítico 18:20. Con tal de que el matrimonio fuera entre un hombre y una mujer para toda la vida. Basado en Génesis 1:2. No había desobediencia originalmente a la ley de Dios antes del tiempo de Moisés, cuando parientes cercanos, incluso hermanos y hermanas, se casaban entre sí. Recuerda que Abraham se casó con su media hermana. Génesis 20:12. La ley de Dios prohibió tales matrimonios. 9, pero eso fue 400 años después en el tiempo de Moisés. Sigamos, deformidades biológicas. Hoy no está permitido por ley el matrimonio, ni tener hijos entre hermanos y hermanas, y hermanastros y hermanastras, etc. Ahora es verdad que, entre los hijos de una unión entre un hermano y hermana existe mayor riesgo de que nazcan con deformidades. De hecho, mientras más cercana sea la relación de parentesco entre la pareja, mayor será la probabilidad de que sus descendientes sean deformes. Cualquier persona puede entender fácilmente esto sin necesidad de entrar en detalles técnicos. Cada persona hereda un conjunto de genes de sus padres. Desafortunadamente, hoy en día los genes contienen muchos errores debido al pecado y la maldición. Y estos errores se manifiestan en varias maneras. Por ejemplo, hay personas que se dejan crecer su cabello cerca de sus oídos para ocultar el hecho de que una oreja está un poco más abajo que la otra, o tal vez la nariz de alguien no está completamente ubicada en el centro de su cara. Por ejemplo, quizás alguien tiene una mandíbula un poco deformada. Admitamos esto, la razón principal para reconocernos el uno al otro como normales se debe a que hemos llegado a un acuerdo común para hacerlo. Personas fueron creadas, eran perfectas. Cada cosa que Dios hizo fue bueno en gran manera. Génesis 1:31. Eso significa que sus genes eran perfectos, no tenían errores. Pero cuando el pecado entró en el mundo, debido a Adán, Génesis 3:6, Dios maldijo el mundo para que la creación perfecta comenzara a degenerarse. Eso significa sufrir la muerte y decadencia. Romanos 8:22. Por un largo periodo de tiempo, esta degeneración resultaría en una suerte de errores ocurriendo en el material genético de los seres vivos. Pero Caín estuvo en la primera generación de hijos nacidos.
Él, como también sus hermanos y hermanas, no habrían recibido virtualmente genes imperfectos de Adán y Eva, ya que los efectos del pecado y la maldición habrían sido mínimos al comienzo. En ese contexto, hermano y hermana podrían haberse casado con tal de que fuera entre un hombre y una mujer, que es lo que el matrimonio significa, Mateo 19:4-6, sin ningún riesgo potencial de producir una descendencia con deformidades. Por el tiempo de Moisés, alrededor de 2500 años más tarde, errores degenerativos se habrían acumulado, en tal cantidad que habría sido necesario que Dios emitiera leyes prohibiendo el matrimonio entre hermanos y parientes cercanos, tal como lo señala Levítico 18:20-10. Además, para aquel entonces había la suficiente cantidad de personas en la tierra, por lo que ya no había razón alguna para el matrimonio entre parientes cercanos. En total parecen haber 3 razones interconectadas para la emisión de leyes prohibiendo el matrimonio entre parientes cercanos. 1. Como ya hemos considerado, había la necesidad de proteger en contra del creciente riesgo potencial de producir descendencia con deformaciones. 2. Las leyes de Dios fueron instrumentales para mantener a la nación judía fuerte, saludable y dentro de los propósitos de Dios. 3. Estas leyes fueron un medio para proteger a los individuos, la estructura de la familia y de la sociedad en su conjunto. El daño psicológico causado por relaciones incestuosas no debería ser minimizado. Una de las razones por la que muchos cristianos no pueden responder la pregunta acerca de la esposa de Caín es que tienden a observar en el mundo de hoy y los problemas que estarían asociados con matrimonios entre parientes cercanos, y no en el registro claro que Dios nos ha dado. Tratan de interpretar Génesis desde nuestra presente situación, en vez de comprender la verdadera historia bíblica del mundo y los cambios que han ocurrido por causa del pecado, debido a que su cosmovisión no está construida sobre las escrituras, sino en el pensamiento secular acerca de la Biblia. Están cegados a respuestas simples. Génesis es el registro de Dios quien estuvo presente mientras la historia ocurría. Es la palabra de uno que conoce todo, y quien es un testigo digno de confianza del pasado. Por consiguiente, cuando usamos Génesis como la base para comprender la historia, todo tiene sentido porque de otra manera sería un misterio. Como puede ver, si la evolución es verdadera, la ciencia tiene un gran problema para explicar. A saber, en primer lugar, cómo pudo un hombre evolucionar por medio de mutaciones, errores, debido a que ese proceso habría dado lugar a que cada hijo o hija naciera con deformaciones. El solo hecho de que las personas pueden tener una descendencia que no tienen severas deformaciones es un testimonio para la creación, no la evolución. Aquí están las buenas nuevas. Respuestas en Génesis busca glorificar y honrar a Dios como creador y afirmar la verdad del registro bíblico del origen real e historia del mundo y la humanidad. Parte de esta historia real son las malas noticias que la rebelión del primer hombre, Adán, contra de los mandatos de Dios trajo muerte, sufrimiento y separación de Dios en este mundo. Vemos los resultados a nuestro alrededor. Todos los descendientes de Adán son pecadores desde la concepción, Salmo 51:5, y ellos mismos han decidido vivir en rebelión, pecado. Por lo tanto, no pueden vivir con un Dios santo, sino que están condenados a vivir separados de Dios. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23, y que por consiguiente sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. 2 Tesalonicenses 1:9. Pero la buena noticia es que Dios ha hecho algo para remediar esto. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Jesucristo el Creador, aunque totalmente sin pecado, sufrió a favor de la humanidad la penalidad del pecado de la humanidad, que es muerte y separación de Dios. Él hizo esto para satisfacer las demandas justas de la santidad y justicia de Dios, su Padre. Jesús fue el sacrificio perfecto. Él murió en una cruz, pero en el tercer día resucitó, conquistando la muerte, para que todo aquel que en Él creyera se arrepintiera de sus pecados y confiara en Él, vuelva a Dios y viva por toda la eternidad.